¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más para el canal. ¿De qué? De Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y en verdad espero sea así y la estén pasando de maravilla, chicos, porque miren, Manu el día de hoy les trae un video algo interesante, chicos, y es que estos últimos días me estuvieron preguntando si el paquete Garra vale la pena. Ese paquete que estuvo hasta el día de ayer, que traía Pesadilla Viviente, Asylum y Drusela. Y yo les dije al 1000% que sí valía la pena, obviamente por esa Pesadilla Viviente. Y ya además el paquete te traía al Asylum, que puede ser buen zoomorfo si no tienes. Y eso, todo eso si no tenías a la Pesadilla Viviente. Porque Pesadilla Viviente es uno de los mutantes más importantes actualmente. No de los más, pero en realidad hace la diferencia contra los Zeus, contra los Spins, para agarrar siempre el turno de primeras para usar el tag en el más mamado. Ya me comprenden, chicos, tanto para campaña como para PvP, que es lo principal. Ya yo les he traído videos sobre ella, en verdad, demostrando por qué es tan importante. Y de hecho, o sea, se los vuelvo a traer porque en verdad muchos preguntaron, chicos. Así que se los demostraré, obviamente en el PvP. Obviamente, como les digo, Drusela también estaba en lo que es un bingo de Amazonas, por si sabían. Pero ya eso es otro caso. Y ok, aquí nos sale ya un rival que nos saca un Evo, chicos. Y esta pelea sí va a estar difícil. O sea, casualidad les quiero demostrar lo que es lo de la pesadilla. Pero nos salen con esta batalla que pues no es muy bonita, que digamos. Así que aquí veo muy conveniente, aparte de la pesadilla, lo que es el amiguito este, y creo que Zeus. Archivista y Zeus creo que sería el mejor combo. Y obviamente tenemos que llevarnos un tag poderoso para enfrentar, que de hecho a este amigo que vamos a atacar lo tenemos como aliado. Y espero en verdad no tenga un combo tan contradictorio. Y no mames, que saca pesadilla, que saca crítico. Ok, está feo esto. Es feo, todavía queda chiquito, así que tendremos que matar al Zeus. Obviamente es el mayor problema y por eso había que liquidarlo. Lástima que el amigo no esperábamos que tuviera pues otra pesadilla en su combo rival. Ok, lo bonito es que creo que haré un daño aquí. Simplemente para quitarme de encima ya después a la pesadilla. Lo malo es que vamos a recibir mucho daño de su Tecnoforce. Mucho, pero que mucho daño. Vamos a ver. Mucho daño. Quedó chiquito. Quedó pequeño. Ah, pensé que era velocidad y es herida. Mamón. Salió mamón el amiguito. Ok, se nos complica un poco aquí. Se nos complica un poco, pero nos echamos un escudo capaz de aguantar, ¿verdad? Ping. Ok. Estuvo complicado. Y bueno, chicos, si me preguntan qué orbe de velocidad hay que colocarle a la pesadilla, con un orbe level 3 basta, chicos. Con un orbe level 3 más que suficiente. Obviamente si quieres mejorar el orbe es para ganarle el turno a otras pesadillas, pero es lo menos importante porque ahí, como ven, una pesadilla a otra pesadilla nunca va a ser un daño suficiente para nada. Será un daño mínimo, así que por eso no se tienen que preocupar. Aunque el otro rival tenga pesadilla, ganarán el turno. Aunque el otro rival tenga borrasca, da igual, porque igual te va a debilitar y te va a dejar en cero y no es capaz de matarte. Así que nos llevamos 100 puntos. Aquí vieron todo el provechito que nos dio la pesadilla, más que todo para usar el tag de primeras y ya para aguantar los siguientes turnitos. Así que busquemos otro rival, a ver si nos sale aquí rapidito. Obviamente no me gustaría atacar a este porque ahí no veríamos nada de la pesadilla, pero obviamente ya aquí no salen mamados, así que haré un pequeño corte. Y bueno, amigos, al parecer no nos salen más rivales más que este, así que pues lo optaremos a atacar. Ya saben que yo ataco siempre los más fuertes y que nos otorguen los máximos puntos posibles, así que no queda de otra que atacar a este amiguito. ¿Qué indica? Puede indicar el doble o triple heredero. No, puede ser doble heredero o algo así. Una cosa muy combinada puede tener aquí, amigos. Así que si tiene ese combo, entonces meteré Spin Fury, meteré al Zeus
Y obviamente meteré a la pesadilla. Y dirán, wow, estás loco. Bueno, todo eso si el amiguito solamente tiene un archivista. Porque si llega a sacarme 2 archivistas con algún doble sable, estamos perdidísimos. O sea, me tendría que ir de la batalla instantáneamente, amigos. Así que recemos por eso. Ok, tiene... Oh, no me esperaba esto. Amigos, no me esperaba. Tenía 2 dobles sablecitos. Así que estamos en problemitas. Estamos en problemas. Wow. No sé, esto no creo que no sé. Esto creo que no se gana. Ok, veamos los orbes nuevamente. O sea, su archivista tiene velocidad. Ok, su Urgan tiene velocidad. Un Urgan me mata de múltiple. Archivista también me mata de múltiple. Pero... de locos la derrota que vamos a tener aquí, amigos, de locos. Así que voy a matar al archivista simplemente porque es el que tiene más vida. Pero no les aseguro nada, amigos. En verdad, no les aseguro nada de nada. Así que empecemos con el spin. ¡Oh! El crítico. ¡Oh! El crítico puede ser la clave. El crítico puede ser la clave. Ah, pero es que mi Zeus puede morir. Mi Zeus puede morir de respuesta. ¿Qué puedo hacer, amigos? ¿Qué puedo hacer? Mi Zeus puede morir de respuesta. Ya va, ¿la aguanta? No me lo creo. No me lo creo que lo aguanta, amigos. Entonces, miren lo de la pesadilla, chicos. Una pesadilla viviente es capaz de destrozar a un heredero. Aunque usted no lo crean. Si un heredero deja vivo una pesadilla, la pesadilla toma de 3 a 4 turnos y en menos 25% de daño. Aunque usted no lo crean, es mucho daño al final acumulado. Así que vean esto. El heredero, bueno, ya puede matarse a quien sea. Lo más probable es que sea el spin. Ahí está. Entonces, aquí vamos a ver el ejemplo de la pesadilla, amigos. Porque miren, aquí sacamos 3 turnos como mínimo. Y miren, le hacemos 34.000 por 3, pues son 112.000 de daño. Es mucho daño, ¿no lo creen? Es mucho daño. Capaz de ayudarte contra herederos a tu mismo nivel de Evo. De mucho, amigos. Así que... un pequeño dato que está un poco de más. Obviamente la mayoría no mete pesadillas contra herederos porque pues no tiene mucha lógica. Y de hecho ese crítico nos ayuda para rematar. Y mejor ejemplo no pueden tener, ¿verdad, chicos? Pero obviamente el máximo ejemplo de la pesadilla es cuando se guanchotea a un Zeus del equipo rival sin problemas. Y es que eso te da técnicamente la victoria, sea el combo que sea que tengan el equipo rival, amigos. Sea el combo que tenga, pues les asegura la victoria casi siempre al 100%, casi siempre al 100% en esa batalla. Estamos de vuelta, cracks. Habrán notado un pequeño corte porque me salió el mismo rival y obviamente quería 100 puntos para avanzar. Y directamente nos sale este rival, el amigo Otie, que no recuerdo la defensa, y eso que en un anterior video creo que fue que lo ataqué, pero no recuerdo. Pero presenta el típico combo de Zeus con el doble archivista, o no, un archivista y heredero. Es el combo representativo que tiene ese amigo. Así que aquí metemos Aratomis, pesadilla y lo que es el heredero. ¿Será con velocidad? Creo que sí. O absorción. No, creo que meteré el de absorción. Ya depende del combo del rival, pero usemos el tag del amigo mamadísimo Iván Gutiérrez y vamos a ver qué sale en el combate. Ok, ahí está, chicos, tiene el Zeus. ¿Y qué pasa? Que ya aquí nos guanchoteamos al Zeus. ¿Y qué tenemos en la batalla? Pues tenemos otro turno con la pesadilla, podemos gastar el tag en quien queramos. La pesadilla nos puede tanquear un próximo turnazo. O sea, es que nos da... deshacernos de un Zeus es una ventaja increíble, amigos. Es una ventaja increíble. Y ya lo han visto en muchos, pero que muchos videos míos de PvP. Y bueno, aquí de hecho atacamos. Debilitamos un poco, aunque creo que le da igual para bajarse la pesadilla. Aunque creo que no. Ah, sí se lo da, sobradísimo. ¿Por qué pasa? Que tenemos tenemos a nuestro Aratomis full daño. Si tuviera uno de debilitamiento, pues se hubiera notado el debilitamiento. Allí sí. Pero aquí nos lo guanchoteamos. Aquí obviamente ya se nota mucho más las ventajas del daño. Y pues, vieron, súper facilita. Obviamente porque entre guanchotearse al Zeus, obviamente entre bajarse a su otro mutante con el taxito, obviamente se reflejó un montón. Y nos llevamos 100 puntos aparte del montonazo de créditos, amigos. Así que aquí tenemos otra batalla interesante.
Ya aquí, si es por mí, no metería pesadilla. Bueno, sí la metería porque nos supera en Evo y nos puede superar en velocidad a cualquiera de nuestros mutantes en referente a los que tengas. Así que representa mucho Cyber, en doble mítico, otro sable. Tiene toda la pinta de llegar a tener un Spin Fury, un Orión. Bueno, Orión no creo. ¿Qué puede tener? En verdad me tiene un poquito curioso, así que creo que me llevaré a la Atomis y el heredero con velocidad. Creo que es el combo más óptimo porque la pesadilla nos puede en verdad asegurar muchas cosas. Así que usamos el tag del amigo Pushy o Puja. Lo que pasa es que aquí está mal escrito. Y ojo, que nos sale con otro Aratomis Cabloide. Uf, no me esperaba el combo este. Ok, no me esperaba este combo. ¿Y qué pasa? Que tenemos que deshacernos del Aratomis porque si no estamos perdidísimos. Ese mutante está tan roto. Y no es porque esté tan roto, sino porque nos saca Evo. Y al sacarnos Evo, pues el daño es muy mayor. El daño es muy loco. El daño es muy loco. Así que aquí tenemos un inconveniente. ¿Y cuál es el inconveniente? Que aquí está de más la pesadilla. La pesadilla está aquí de más. Está de más la pesadilla. Pero ¿qué más? Tenemos que hacer lo bonito, que es pues atacar a su cabloide. Y es que no... Es que la vamos a pasar mal, amigos. La vamos a pasar mal. ¿Qué puedo hacer? Creo que múltiple. Creo que sería múltiple lo más bonito. O sea, ok, ese crítico fue God. Lo malo es que su archivista no hará múltiple. Si hace múltiple sería lo mejor de la vida, pero obviamente no lo hará. ¿Por qué? Porque nos faltaba un poquito de daño para bajarnos a su cabloide. Ah, sí, por un poco, amigos. Si hubiera aguantado la pesadilla. Ok, el cabloide se va a one-shotear a nuestro mutantito, que es lo malo. Era algo obvio. Lo bueno es que se gasta el tag y eso nos asegura. ¿Qué pasa? Que metimos al heredero que tiene velocidad y no absorción de vida. ¿Y qué significa? Que será una derrota. Eso es lo que significa, que será una derrota. Creo que no morimos en este turno, obviamente. No deberíamos. Y le sale crítico al hijo de su mamá. Y le sale crítico. No me lo creo, no me lo creo. O sea, mucha mala suerte, en verdad. Aquí ya tuvimos mala suerte, amigos. En verdad, de locos. Así que, bueno, amigos, en verdad espero les haya gustado el video, hayan visto el potencial nuevamente de la pesadilla. Me disculpo a aquellos que obviamente, bueno, ya fue hace meses que subí un video de la pesadilla, así que espero que la sigan viendo, que está igual de fuerte, es igual de sumamente importante, así que espero hayan comprado ese paquete. Otros me preguntaron que si ella podía llegar en el PvP, en el PvP. Sí, chicos, puede llegar allí. Pero, ¿qué pasa? Que uno nunca sabe qué mutante vendrá en el PvP. Se puede deducir al tiempo, pero uno no sabe cuándo puede volver. Así que, en verdad, se va a notar mucho que aprovechen ese paquete. En verdad, porque les va a beneficiar todo este tiempo que ustedes la obtengan de aquí hasta que salga en el PvP. O sea, puede llegar a salir en un mes, 2 meses, pero aún así el provecho en ese oro ustedes lo notarán mucho, pero que mucho, más que todo por ese meta de Zeus con Spin Fury que está de loco. Así que en verdad, amigos, espero les haya gustado el video. Pueden apoyarme con ese pulgar arriba, pueden suscribirse si no lo están, para, bueno, seguir creciendo, ya saben, poco a poco. Y sin más nada que decir, vayamos rapidito a esos saludos. Y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios, y es para el crack de Joel Naranjo. Súper saludo para el miembro del canal Ángel Gutiérrez, uno más, por supuesto, saluditos. Carlos Méndez, uno más para la máquina de Chayanne. Súper saludazo para Leandro San Juan, uno más que no se me olvida para el grande de Jair Bonilla. Saluditos y felicitaciones para Vikingo, el inmortal. Y por último, pero no menos importante, mega súper saludo para el último de los comentarios, pero no el menos importante nuevamente, que es Bayu Samudra, desde allá, desde Indonesia. Así que sin más nada que decir, cracks, espero les haya gustado el video, les haya entretenido, y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Check you and me, and do your job. Bird is the name, then baller did the chain. Turn on for the watch.
Uzi plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, that's all. Ride with the mob, suck a nigga, that's all. Ride with the mob, suck a nigga, that's all. Hey yo, I'm an ex-fine, why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave me.